En la sombra de los grandes acontecimientos de la historia hay un símbolo, una escuadra, un compás y un ojo que todo lo ve, desde revoluciones hasta presidentes, desde catedrales góticas hasta billetes de dólar. Bienvenidos a Histotrama, el canal donde revelamos las historias que el mundo intentó esconderte. Quédate hasta el final y descubrirás cómo una sociedad secreta ha influido en reyes, revoluciones y gobiernos durante siglos sin que tú lo supieras. La historia secreta de los masones, poder, misterio y conspiraciones globales. Imagina por un momento que estás parado frente a una inmensa catedral gótica del siglo XIII. Las piedras, perfectamente talladas, se apilan una sobre otra formando arcos que parecen tocar el cielo. Pero lo más sorprendente no es la estructura, sino el secreto que encierran sus muros. Allí, entre el polvo y el eco de los martillos, nació una hermandad. No era un club social, ni una secta religiosa. Era un gremio. El más respetado de todos, el de los constructores. No solo trabajaban con piedra y cal, sino con símbolos, geometría sagrada y enseñanzas antiguas que se transmitían solo de boca en boca. A estos hombres se les llamó masones operativos, y serían las semillas de una organización que cambiaría la historia del mundo. Pero algo ocurrió. Con el paso del tiempo, las grandes construcciones cesaron y el conocimiento comenzó a desaparecer. Fue entonces cuando, en un giro sorprendente, la masonería dejó de ser un oficio y se convirtió en una filosofía. En el siglo XVII, eruditos, nobles, científicos y pensadores comenzaron a ingresar a las logias, ya no con martillos, sino con ideas. A esta nueva etapa se le llamó la masonería especulativa y fue el inicio de la expansión. El año era 1717. En Londres, 4 logias se unieron para formar la Gran Logia de Inglaterra. Y con ese acto, la masonería renacía, no como gremio de constructores, sino como una sociedad secreta de poder y sabiduría. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Puertas pesadas de madera se abren lentamente. Un grupo de hombres entra en silencio. Van vestidos con trajes oscuros. Algunos portan mandiles bordados con símbolos misteriosos. Sus rostros serios, sus ojos enfocados. Nadie habla, porque lo que ocurre en ese lugar no debe salir de ahí. Así comienzan muchos de los rituales masónicos, lejos de las cámaras, ocultos del mundo, repitiendo palabras que han cruzado siglos. Cada gesto, cada paso, cada símbolo, tiene un propósito. Uno de los rituales más impactantes es el de iniciación. El nuevo miembro entra con los ojos vendados, guiado por otros, como símbolo del paso de la oscuridad a la luz. Debe responder preguntas, hacer juramentos, recorrer un camino simbólico lleno de pruebas, que no son físicas sino mentales y espirituales. Pero ¿qué significan realmente sus símbolos? El compás y la escuadra representan la razón, la moral, el equilibrio. La letra G suele interpretarse como gran arquitecto del universo, el concepto de Dios dentro de la masonería, y el ojo que todo lo ve, simboliza la vigilancia divina y el despertar interior. Estos no son símbolos vacíos, cada uno esconde enseñanzas filosóficas, éticas, incluso científicas. Los masones no adoran a ídolos, sino al conocimiento, a la razón, a la construcción del alma. Por eso, para muchos, no es solo un rito, es un renacimiento.
A lo largo de la historia, cuando el mundo ha estado al borde del colapso, cuando los pueblos se han levantado contra imperios y tiranías, hay un patrón silencioso que emerge entre los líderes. Un símbolo, un juramento, una logia. Washington, Bolívar, San Martín, Miranda, todos fueron masones, no lo ocultaron. Para ellos, la logia era mucho más que un refugio. Era un espacio para tramar ideas revolucionarias, hablar de igualdad, de libertad, de fraternidad, cuando aún hacerlo en público significaba la horca. Empecemos con la independencia de Estados Unidos. George Washington, el primer presidente y general de la Revolución, no solo fue masón, fue venerable maestro de su logia. El Capitolio, el billete de $1, el obelisco en su honor, están plagados de símbolos masónicos. En Francia, mientras el antiguo régimen colapsaba, figuras como Lafayette o Danton compartían ideales ilustrados en reuniones secretas. Las logias fueron laboratorios de pensamiento que encendieron la mecha de la Revolución Francesa. El lema que hoy conocemos, liberté, égalité, fraternité, nació en esas reuniones, antes de conquistar las calles de París. Y en América Latina, los libertadores no solo compartieron espada y sangre, compartieron también los rituales de la masonería. Francisco de Miranda fundó la Logia Lautaro en Londres, por donde pasaron Bolívar, San Martín, O'Higgins y otros. La independencia del continente no fue solo militar, fue ideológica. Y esas ideas se tejieron en templos discretos, lejos del estruendo de los cañones. Pero que unía a estos hombres más allá de la política, el profundo convencimiento de que la razón, la libertad y el conocimiento eran sagrados, y que había que construir un nuevo orden mundial, uno que ya no se fundara en el derecho divino de los reyes, sino en la igualdad entre los hombres. En cada revolución hay fuego, pero muchas veces ese fuego comenzó como una chispa en la penumbra de una logia, con una escuadra, un compás y una idea. Cuando pensamos en el poder moderno, imaginamos presidentes, CEOs de multinacionales, banqueros, directores de organismos internacionales. Pero, ¿y si te dijera que muchos de ellos han sido masones? ¿Y si el mundo que conocemos ha sido, en gran parte, diseñado en logias discretas? Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Benito Juárez, Salvador Allende, Jesse Jackson, Eduardo Frei, Toussaint Louverture. La lista es larga, documentada y cuidadosamente ignorada por los medios. La masonería no se extinguió con las revoluciones, solo se adaptó. Cambió el sable por el maletín, el mandil por el traje y la piedra por el papel. En Estados Unidos, más de una docena de presidentes han sido masones, y no es un detalle menor. El Capitolio, el obelisco de Washington, la pirámide en el dólar, todos contienen simbología que no fue colocada al azar. En América Latina, presidentes reformistas como Benito Juárez en México o Eloy Alfaro en Ecuador defendieron ideales de la masonería, desde la separación entre Iglesia y Estado, hasta reformas liberales que transformaron sus naciones. Pero no se trata solo de política. Muchos de los hombres más influyentes en la banca, la industria, la ciencia e incluso las religiones institucionalizadas han sido masones. Se reúnen, conversan, planean. No en secreto, pero tampoco bajo reflectores. ¿Acaso esto significa que existe un gobierno en las sombras, un poder por encima del poder? No necesariamente, pero sí implica algo, que durante siglos, hombres con ideales, conocimientos y poder se han unido bajo una misma hermandad, y eso, por sí solo,
es una fuerza que moldea la historia. Hay quienes afirman que la masonería controla el mundo, que detrás de cada guerra, cada elección, cada caída financiera, hay una logia, un ritual, una orden secreta. Y aunque esto suene a paranoia, lo cierto es que la masonería ha estado vinculada a las teorías conspirativas más persistentes de los últimos 2 siglos. Desde la fundación de Estados Unidos hasta el nuevo orden mundial, los masones han sido señalados como los autores invisibles del destino humano. Durante el siglo XVIII y XIX, múltiples gobiernos y religiones declararon a la masonería como una amenaza. El Vaticano, por ejemplo, emitió más de 20 condenas formales contra ella. ¿Por qué? Porque los masones promovían libertad de pensamiento, razón y cuestionaban el poder absoluto, y eso incomodaba. En 1797, en Inglaterra, apareció el panfleto Proofs of a Conspiracy, que afirmaba que los masones y los Illuminati estaban infiltrando gobiernos para destruir la religión y crear una dictadura global. Años después, los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento falso pero ampliamente difundido, combinó masonería, judaísmo y conspiraciones bancarias en una sola narrativa de odio que terminó siendo usada por regímenes totalitarios como el de Hitler. En tiempos más modernos, se ha acusado a los masones de estar detrás del asesinato de Kennedy, del aterrizaje lunar, del atentado del 11 de septiembre, e incluso del control de Hollywood y Silicon Valley. Internet ha sido un caldo de cultivo perfecto para estas ideas. La verdad. La masonería existe, es real, tiene grados, rituales, símbolos y una estructura jerárquica. También tiene miembros poderosos, pero eso no es lo mismo que decir que controla el mundo. En América Latina, la masonería no solo se infiltró en la historia, la escribió. Mientras Europa ardía en ideas ilustradas y las colonias comenzaban a soñar con libertad, una red de logias masónicas se tejía silenciosamente a lo largo del continente. Desde México hasta Argentina, surgieron templos discretos donde se discutía lo impensable: independencia, república, igualdad. Simón Bolívar, el Libertador, fue iniciado en la masonería en 1803 en Cádiz. Más tarde alcanzó el grado 33, el más alto. Su espada no solo cortó cadenas políticas, también abrió caminos ideológicos. En sus cartas y discursos, hay trazas evidentes del pensamiento masón: justicia, moral, fraternidad. Francisco de Miranda, mentor de Bolívar y uno de los precursores de la independencia continental, fundó la famosa Logia Lautaro en Londres, nombrada en honor al guerrero mapuche que resistió la conquista española. Desde allí, formó y conectó a otros grandes libertadores como San Martín, O'Higgins y Sucre. Pero no fue solo en las guerras, en la fundación de instituciones, en la redacción de constituciones, en la separación entre Iglesia y Estado, en la educación pública. También estaba la masonería. En las sombras de cada cambio, había un símbolo grabado. En México, Benito Juárez, indígena zapoteca, reformista radical y masón, luchó por una república laica y moderna. En Colombia, Santander defendía la educación pública como instrumento de libertad. En Argentina, Sarmiento, Rivadavia y Mitre impulsaron políticas progresistas y masónicas. La masonería en América Latina no fue solo una réplica de Europa, se adaptó al contexto, absorbió la identidad indígena, criolla y mestiza, y se convirtió en una vía secreta pero legítima de resistencia y construcción.
La verdad está, una vez más, en la zona gris. La masonería no ha desaparecido, de hecho sigue activa en más de 170 países, con millones de miembros registrados oficialmente. Existen logias en casi todas las capitales del mundo. Algunas operan en discreción, otras tienen páginas web, redes sociales y hasta participan en obras comunitarias. Y si esta historia te hizo pensar, reflexionar o incluso dudar, entonces este canal es para ti. Esto fue Histotrama. Ahora que has visto lo que pocos se atreven a contar, dime tú, ¿qué piensas de la masonería? Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Deja tu opinión en los comentarios. Te estaré leyendo.